En este video veremos un procedimiento rápido para multiplicar polinomios en una variable, mediante el siguiente ejemplo. Justificaremos este procedimiento, el cual está basado en aplicar consecutivamente la propiedad distributiva. Es importante que sepas cómo multiplicar monomios y cómo reducir términos semejantes. Recuerda que para multiplicar monomios, multiplicas los coeficientes y dejas la misma variable a la suma de los exponentes, como estás viendo en el ejemplo. En un video pasado habíamos analizado el caso de una multiplicación de un monomio por un polinomio, usando la propiedad distributiva. El procedimiento lo resumíamos con el diagrama que te estamos mostrando. Decimos que el primer factor se distribuye sobre la suma. Para multiplicar polinomios, emplearemos un diagrama similar. En este caso, como tenemos dos términos en el primer factor, cada término del primer factor se distribuye en cada término del segundo factor. Pronto desarrollaremos este ejemplo en detalle, pero antes queremos justificarte rápidamente esta regla. Recordemos que la ley distributiva se formula cuando se tiene una multiplicación de un número por una suma. Puede contener más de dos términos. El producto de un número por una suma es la suma de los productos. Decimos que el número se distribuye sobre los términos del segundo factor. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos el producto de sumas? Es el caso que estamos interesados. ¿Cómo podemos aprovechar la ley distributiva? La aplicaremos dos veces. Primero considerando el segundo factor como un solo número. Entonces aplicamos la ley distributiva. El rectángulo se distribuye en los términos. Ahora tenemos dos términos. En cada uno podemos aplicar la ley distributiva. Aplicamos en el primer término. Escribimos el más y ahora aplicamos la ley distributiva en el segundo término. Analicemos lo que quedó. Una suma de 6 términos. Cada término un producto. Los 6 términos son los que se obtienen al multiplicar cada término del primer factor con cada término del segundo factor, como te estamos verificando. Esta es la ley que establecemos. Cuando tengamos un producto de sumas, sumaremos los productos de cada término del primer factor con cada uno del segundo factor. Esto lo abreviamos usando el diagrama que te hemos mostrado. El diagrama depende de la cantidad de términos de cada suma, como ves en todas estas situaciones. Recuerda que cada término del primer factor se distribuye sobre la otra suma. Veamos con este ejemplo cómo efectuar la multiplicación de polinomios. En este caso, el primer polinomio tiene 2 términos, el segundo tiene 3 términos. Por la definición de la resta, podemos escribir los polinomios como una suma de monomios y así obtener el resultado usando la extensión de la regla recién vista, recordada con el diagrama. El resultado será una suma de monomios que finalmente reduciremos términos semejantes. Esta representación del polinomio como una suma de monomios lo tendremos en mente para aplicar de una vez el diagrama a las expresiones originales. Nosotros aplicaremos el diagrama empezando a considerar el primer término del primer factor, que lo distribuimos sobre cada término del segundo factor. Debemos efectuar multiplicaciones de monomios, que las haremos mentalmente, multiplicando los coeficientes, dejando la misma base y sumando los exponentes, escribiendo el término correspondiente de una vez, sumando o restando, según el signo del producto de los coeficientes. Vamos a hacerlo en detalle. Empezamos con 2x cubo que multiplica a x a la cuarta. Multiplicamos los coeficientes, dejamos la misma variable y sumamos los exponentes. Seguimos con el segundo término del segundo polinomio. El resultado de este producto lo escribimos de una vez restando, pues el producto de los coeficientes es negativo. El término correspondiente a esta multiplicación es menos 12x
a la suma de los exponentes. El siguiente término del desarrollo correspondiente a este producto será un término sumando, pues el signo del producto de los coeficientes es positivo. Escribimos el producto de los coeficientes, dejamos la misma base y sumamos los exponentes. Dejamos las flechas para recordarnos que estos productos ya fueron considerados. Ahora distribuimos el segundo término con todo y signo en el segundo factor. De nuevo, observa que queda una suma o resta de acuerdo al signo del producto de los coeficientes. Es de gran ayuda visualizar que como el primer factor es negativo, eso hará que en el resultado la parte correspondiente a estos productos cambien las sumas por restas con respecto al polinomio factor y viceversa. Hagamos esta parte con detalle. Empezamos con menos 3x que lo multiplicamos con el primer término del segundo polinomio. Tenemos que efectuar una multiplicación de monomios. Multiplicamos los coeficientes. Como el resultado es negativo, este término lo anotaremos de una vez restando, escribiendo la variable a la suma de los exponentes. Seguimos considerando el siguiente término del resultado, obtenido al multiplicar estos monomios. Multiplicamos los coeficientes. Como el resultado es positivo, el término está sumando. Escribimos el coeficiente por la variable a la suma de los exponentes. Finalmente, el último término del resultado, obtenido al multiplicar estos dos términos. Una multiplicación de monomios. Multiplicamos los coeficientes. Como el resultado es negativo, el término lo escribimos restando de una vez, anotando la parte correspondiente al coeficiente por la variable a la suma de los exponentes. Finalmente, simplificamos, reduciendo términos semejantes. Recuerda que dos términos son semejantes si son iguales, salvo sus coeficientes. En el caso de polinomios en una variable, son términos semejantes aquellos que contienen la misma potencia en la variable. Por la propiedad distributiva, podemos reducir términos semejantes, sumando sus coeficientes y dejando la misma parte en la variable. En nuestro caso tenemos dos términos semejantes, los de la quinta potencia. La expresión hay que simplificarla, reduciendo términos semejantes. En la línea de abajo empezamos a considerar los términos de mayor a menor grado. Empezamos con los de grado 7. Hay uno solo. Lo escribimos. Luego, los de grado 6. No escribimos nada. Seguimos con los términos que contienen la quinta potencia. Hay dos. Son términos semejantes como hemos dicho. Los reducimos, sumando sus coeficientes y dejando la misma potencia. Seguimos con los de la cuarta potencia. Hay uno solo, lo escribimos. Fíjate que hemos venido subrayando para indicar que estos términos ya los hemos considerado y ver cuáles son los que faltan. Estos dos, no semejantes, los anotamos tal cual, obteniendo el resultado pedido.